En Casa con Dios, abre los cielos, con Jimmy Chamorro. Buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Hoy es nuestro quinto día de esta serie, Mansedumbre. Hoy vamos a tocar un tema vital, permanecer. Ayer hemos abordado este tema de una manera un poco más directa, cuando hablamos acerca del remanente. El remanente es el que permanece. Cuando hablamos de mansedumbre, por supuesto, hay varios términos los cuales debo considerar. Remanente se deriva de manso. Y de allí entonces entendemos lo que es el permanecer. El remanente permanece. El manso es aquel que permanece. Permanecer es estar en un mismo sitio todo el tiempo. El estar en una misma fe todo el tiempo y aplicado para nosotros. De ahí que puedo entender permanecer. Que significa por completo. Y lo que vemos ahí en el sufijo, que es permanecer, significa quedarse. De ahí entendemos la palabra manso. Y aunque ustedes no lo crean, sería la palabra mansión. Entonces, me quedo por completo en esa mansión. Bueno, hoy en día obviamente la mansión tiene otro tipo de significado, desde el punto de vista pues de la ostentación y bueno, tantas veces que escuchamos esto por parte de la farándula, de la realeza en algunos países monárquicos, en fin. Pero es eso, es aquel lugar en el cual, pues, o más bien más que el lugar, es el actuar quedándome siempre allí, todo el tiempo. ¿En dónde? En aquello que yo considero que es mi mansión, donde yo todo lo tengo, donde estoy completo, allí. De ahí tenemos entonces lo que es lo permanente, lo que permanece. Dice la palabra de Dios en Juan 8:35, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Profundo lo que nos dice aquí la palabra de Dios, lo que nos dice Jesús. El hijo se queda, el hijo permanece. Pero ¿quiénes son aquellos los cuales no permanecen? Volvamos nuevamente a lo que entendemos por manso. Claro, el manso es aquel que se queda, aquel que hace parte siempre del remanente. Yo quiero ser manso como lo es él, como lo es mi manso con mayúscula, y soy como aquel buey que está ahí, pero seguramente yo llegué arisco, llegué inquieto, llegué allí desafiante, haciendo lo que yo quiera, pero luego yo aprendiendo de mi manso que es Jesús, y disfruto de todo ello. Llevad mi yugo es fácil. Mi carga es ligera, venga, yo los hago descansar y yo lo entiendo y disfruto de todo ello y no quiero separarme de él. Pero hay algunos que no. ¿Quiénes son aquellos que no permanecen, que no se quedan en casa para siempre? Son los briosos, los altaneros, los groseros, los que no aprenden. Aquellos que entonces se unen mediante un yugo con Jesús, hacen yunta con él, dice la palabra de Dios, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero nunca son humildes, no. Son los mismos. Los que no aprenden, según él, pero siguen haciendo su voluntad. No, Señor, yo me quiero ir para allá. No, que me quiero ir por acá. Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que hacen? Se van. Dices, no, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer yunta contigo.
entonces no permanece allí. El altanero, el desafiante, ellos son los que se van, los que no aprenden. Y muchos hijos de Dios pueden tener 10, 20, 40 años y no aprenden. Y siguen siendo los mismos. ¿Qué sucede con ellos? Eventualmente son aquellos que se van, porque no hacen parte del remanente, como vimos ayer, pero son aquellos los cuales no permanecen. ¿Y por qué? Porque nunca aprendieron de aquel que es manso y humilde de corazón. Y yo aprendo de aquel para ser como aquel, porque yo quiero ser manso, yo debo ser manso como lo es él, humilde de corazón como lo es él. ¿Quiénes son? Los que no permanecen en casa para siempre. Usando el término del Señor ahí de Lucas 8:35. Los que todo lo desafían. Nunca siguen dirección. Los que no obedecen. Los que son llevados de su parecer. Los que siempre interpretan a su manera. Y actúan en algunos casos ahí, como quien dice, soterradamente, pero claro, actúan de su parecer de una manera casi que inofensiva, casi que pasiva. Y eso a veces es peor. Ese buey que está ahí, que dice, ay, bueno, sí, yo voy, y van allí. Pero van allí como de una manera engañosa. Pero son llevados de su parecer y comienzan, no, y no, como que yo me quiero ver aquí un poquito, porque aquí como que necesito hacer esto otro, y todo lo cuestionan. ¿Quiénes son aquellos los cuales no permanecen en casa? Los que no entendieron que el manso, como Moisés, es el que los lidera con humildad. Nunca entendieron eso. El manso es el remanente, es el que permanece, nuevamente, es el que se queda. Por lo tanto, el manso es el más fiel. El que permanece es el fiel. Entonces, una característica del manso es que es fiel. Fiel en toda la casa de Dios. Bueno, este es un término aplicado a Moisés. Moisés, mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, permanece allí. Es inamovible. El Salmo 125:1 me dice, los que confían en Jehová, muchos conocen este pasaje, son como el monte de Sión. Cuando yo confío en Dios, soy como aquel monte de Sión. ¿Y cómo es el monte de Sión? Bueno, esta es una figura también pues, del cual Dios me habla. Que no se mueve, sino que permanece para siempre. Nuevamente, permanecer. ¿Pero qué me lleva a permanecer? El confiar en Dios. Muchos siervos de Dios en un momento donde se llenan de inseguridad. Esto es un común denominador. Primero lo ve uno en la palabra de Dios. Bueno, ya de manera personal yo he podido ver eso a lo largo de 50 años, más de 50 años. Porque se llenan de inseguridades. Y al ser inseguridad entonces no confían en Dios. Y finalmente toman la decisión de no permanecer. Algo muy curioso. Recordemos que el hijo se queda en casa. Pero cuando yo actúo como esclavo, yo me voy. Porque nunca actué como hijo, sino como esclavo. El que se va siempre va a ser esclavo. ¿De qué? De sus temores. Va a ser esclavo de su inseguridad. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no confía. ¿Y por qué no confía? Porque no se ve como hijo. Siendo hijo, no actúa como hijo, sino como esclavo.
El que permanece no se mueve, porque el manso no se mueve, porque su confianza es Dios. Cuando me muevo es porque no confío en Dios. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nuevamente, el esclavo no permanece. Por el contrario, yo cuando permanezco soy libre. Hay gente que dice, no, es que cuando yo salgo yo soy libre. No, es que el que sale de su casa es esclavo. ¿Y qué es lo que pasa? El que no permanece siempre lo justifica y actúa y habla de acuerdo a los argumentos del mundo, siempre. No, es que yo salí de aquí. No, y ahora soy libre. No, es esclavo. El que se queda es libre y eso tiene una razón de ser. Es que yo en la casa de mi papá yo soy libre. Un niño cuando está en la casa de su papá es libre. Es libre para ir, para acá. Claro, su papá, su mamá van direccionándolo, lo van instruyendo, lo van criando, que es el término bíblico. Pero yo soy libre. Yo soy libre en mi casa. El esclavo no es libre. Entonces muchos se ven como libres. Y cuando yo voy, yo ya no soy libre. Miren que en mi caso yo soy libre. Es por el contrario, la gente no entiende esto. Que esto se fundamenta, esto lo entiendo a la luz de la paternidad. Y Dios me ha hecho libre para ser libre allí donde Dios me ha puesto. La pertenencia me hace libre. No olvidemos que yo le pertenezco a Dios y Él a mí, a mi papá Dios. Cuando permanezco soy libre. Por eso dice, estad pues firmes. No olvidemos que aquel que es firme es aquel que no se desvía ni a izquierda ni a derecha. Está firme. Por eso la palabra nos han dado cuenta que enfatiza mucho esto del estar firme. En el Antiguo Testamento lo encontramos muy comúnmente. En el Nuevo Testamento ni se diga. Pablo sí que lo emplea de manera continua, quizás es el que más. Estad firmes. ¿Y por qué? Porque la gente no está firme, porque la gente no permanece. Porque no entiende lo que es el ser manso. Es que el ser manso es maravilloso. Por algo Él es manso. Jesús lo es. Hay que estar firme con la libertad con que Cristo me hizo libre. Y Dios me echó libre ahí en su casa. Y resulta que yo prefiero estar sujeto al yugo de esclavitud. Cuando el Señor me dice, vengan a mí, yo los hago descansar. ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Estás cansado? Venid a mí. Mi yugo es fácil, pero prefieren entonces estar sujetos al yugo de la esclavitud y no hacer yunta con Jesús para avanzar, para aprender de Él, para dejarme guiar por Él. Dice 1 Juan 2:17, y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Maravilloso esto. Todo pasa. El mundo pasa. El que no permanece pasa con el mundo. El que no permanece pasa con los deseos. Por eso dice, el mundo pasa y sus deseos. Y el mundo va pasando y los deseos del mundo también va pasando. Hoy en día la gente desea una cosa, mañana desea otra cosa. En fin, todo eso pasa. Y hay gente que actúa como el mundo. Y el que no permanece va a pasar con el mundo, pero el que permanece, es aquel que hace la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que yo permanezca. Volvamos al tema de los deseos. El que permanece, o mejor, el que no permanece pasa con los deseos, pasa. Hoy deseo una cosa, mañana otra. El que no permanece es inestable. ¿No se han dado cuenta? Hay gente que no permanece y van de aquí para allá, de allá para acá. Dios les permite nacer espiritualmente dentro de una familia. Luego comienza un peregrinaje, se van para acá. Luego se van para acá, se van para acá, se van para acá. Oh, por Dios, ¿qué es esto?
Qué cosa tan espantosa. Qué horror. Y entonces aquí, no, es que aquí no me gustó esto, es que aquí no me gustó esto, es que aquí no. Porque no confía en Dios. Porque no entiende lo que es el ser manso. Porque no permanece firme, porque no está firme. Estad firmes, dice así la palabra de Dios. Entonces yo voy a ser como el mundo, voy a ser como los deseos. La voluntad de Dios es que yo permanezca. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Pero sus hijos no. ¿No? Ayer quieren una cosa, hoy otra, mañana quieren otra. Ayer piensan una cosa, hoy otra, mañana piensan otra. Inestables. El Salmo 102:12 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Volvamos nuevamente a aquello que significa el estar firmes. ¿Recuerdan? Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo, volvamos nuevamente a esto, ya lo hemos visto, no temáis, estad firmes y ve la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Recordemos este pasaje de Moisés frente al mar. Estar firmes. Bueno, aquí hay 3 puntos, ¿no? Estad firmes, dice, no temáis, estad firmes, ve la salvación de Dios. No teman. Enfatizando esto, la firmeza, permanecer. El Salmo 112:7 dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Van a venir malas noticias, sí, pero dice, no tendrá temor de las malas noticias. ¿Por qué? Porque su corazón está firme. La firmeza es fundamental en la palabra de Dios. Por eso la mansedumbre es importante. La mansedumbre me permite estar firme, confiado en el Señor. Por eso la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo de Dios. Cuando estoy lleno de Dios, nada me mueve. Las malas noticias no me llenan de temor. Yo puedo oír malas noticias, pero no me atemorizo por ellas, porque mi corazón está firme, porque mi decisión está basada en Él. Estoy confiado en Él. Tomo la decisión de confiar en Él. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 3 puntos, firmes, constantes, creciendo. Aprendamos esto, de lo que nos enseña la palabra de Dios. Amados míos, dice, hermanos amados míos, aquel que es amado permanece firme. Estad firmes y constantes. ¿Quién es aquel que es constante? Aquel que tiene una voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de algo. ¿En qué? En hacer la voluntad de Dios. Y aquí concretamente me dice, en hacer el trabajo del Señor. Lo contrario a constante es fluctuar. Una cosa, por cierto, es la voluntad inquebrantable de Dios, otra cosa la obstinación. Muy diferente. 3 puntos. La firmeza, la constancia y el crecimiento. El que está firme es constante y va creciendo. Usted quiere crecer espiritualmente, manténgase firme. Pero vaya de un lado para otro, jamás va a crecer. Nunca. El hijo es aquel que crece. El esclavo no. Bueno, crece solamente en su necesidad de agradar a otros. Crece en su ego. Crece en sus inseguridades. Pero no crece en Dios. El que está firme, que no se desvía. El que es constante, crece. Hebreos 10, dice, versículo 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí resalto otros 3 puntos. Mantengámonos firme la profesión, o sea,
Seamos profesionales de la esperanza. Eso es lo que nos dice aquí el autor de Hebreos. Y yo lo exhorto a eso, lo invito. Sea un profesional de ¿qué? De la esperanza. Segundo, considerémonos unos a otros para estimularnos ¿a qué? Al amor y a las buenas obras. Mantenga firme, sea profesional de la esperanza. De ahí no se mueva. Considerémonos unos a otros al amor, a las buenas obras. Y tercero dice, no dejando de congregarnos, exhortándonos. ¿A qué? A esto. Nos exhortémonos ¿para qué? Para que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. Exhortémonos para que nos consideremos unos a otros al amor, a las buenas obras. Y exhortémonos para que no nos dejemos de congregar. Gente que dice, no, es que yo dejé de congregarme, pero estoy bien. No, Señor. Manténgase firme en ello. No sea aquellos que se sale de la casa. Filipenses 1:27 me dice, solamente que os comprobéis, que os comportéis, disculpe, como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, dice Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Comportarse como es digno del Evangelio, de las buenas nuevas. Compórtense de acuerdo a las buenas nuevas a las cuales ustedes están llevando. Las buenas nuevas que les han llegado a ustedes y las cuales ustedes comparten. Compórtense de esta manera. Compórtense dignamente, dice. Segundo, estén firmes. Nuevamente el estar firmes. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando Pablo está en ausencia, la gente como que comienzan a desviarse a diestra, a siniestra. La gran prueba para un hijo es cuando el papá y la mamá se van. Y le dije, miren, tenemos una reunión esta noche, un matrimonio, lo que sea, ustedes quedan en casa. Bueno, ¿cómo se van a comportar? Por eso dice, compórtense como es digno. Pablo está lejos, dice, compórtense. Yo estoy por acá, pero compórtense. Caramba, como es digno el Evangelio de Cristo. Estén firmes. El problema es en ausencia. Cuando uno no está, ¿cómo se comportan? No es que uno necesita estar ahí encima, pues, como el policía. No, eso no tiene razón de ser. Y tercero, combatiendo unánimes. Los hijos de Dios, por cierto, yo he visto esto. Muchas veces, pues, no se unen para combatir unánimemente. Los hijos de Dios en muchas ocasiones son los únicos que no se unen. Nunca, por ejemplo, en un combate, se unen. Los de un mismo ejército se unen. Pero los hijos de Dios que cada uno coge por su lado. Los hijos de Dios son los únicos que no se unen. ¿Por qué? Porque no permanecen, porque cada uno coge por su lado. Por eso Pablo nos exhorta el comportarnos como es digno el Evangelio, el estar firmes, el combatir unánimes. Por esto hay que permanecer firmes, constantes y creciendo. Vamos a acercarnos a Dios en oración. Ahora, Señor Dios, nos acercamos a ti. A ti que eres nuestro manso, oh Dios, de quien aprendo yo toda mansedumbre, porque toda ella viene de ti, Señor, y me la das por medio de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor y Dios, sí, oh Dios, por tu gracia, yo hago parte de este remanente, pero entiendo que, Señor, he de permanecer. ¿Quién no permanece? El que duda, el que se llena de temores, de inseguridades, ¿sí? El que no confía en ti, el que no confía en tu soberanía, el que no confía que tú estás sobre todo, que tú no te equivocas, Dios. Señor, yo quiero ser como aquel hijo que permanece siempre en casa. No como aquel que siendo hijo actúa como esclavo.
y piensa como esclavo. Y entonces se va. Dios, ¿por qué me cuesta permanecer? Perdóname, Dios. Dígale a Dios, perdóname. Por esto yo quiero permanecer, no quiero ser como aquel niño fluctuante que va de un lado para el otro. No quiero. Quiero permanecer, confiar en ti. Señor, no quiero ser como aquellos que no permanecen. ¿Y quiénes son aquellos que no permanecen? Aquellos que nunca aprenden de aquel que es el manso que eres tú. Aquellos que nunca aprenden a ser humildes de corazón y a ser manso como tú. Aquellos que todo lo cuestionan, que son llevados de su parecer. Aquellos que no edifican. Aquellos que, Dios, que todo lo desafían. Y que no quieren avanzar. Dios, pero yo quiero ser como aquel remanente que permanece en ti. Y así como yo lo entiendo en tu palabra. Señor, el permanecer, el ser constantes y el crecer. Sí, oh Dios, esto es lo que tú me enseñas en tu palabra. Y esto es lo que yo quiero, mi Señor y mi Dios. Permanecer. Yo quiero ser un hombre, una mujer recto y recta. Dios, pero que permanezca allí en rectitud sin desviarse. Esto lo quiero, mi Señor y mi Dios. Y así como tú permaneces para siempre, así yo quiero siempre permanecer. Que permanezca en ti y tú en mí, mi Señor y mi Dios. Y ahora, Dios, que tu bendición sea sobre todos. Que la bendición del Rey, que la bendición tuya como Rey y como manso recaiga sobre todos en esta noche. Que tu manto de protección los cubra y los proteja. Amén. Muchas gracias por acompañarnos esta semana en Abre los Cielos. Nos seguimos viendo en toda la programación que tenemos por medio de este canal. No olviden que aquí tenemos programas, tenemos reuniones, prácticamente todos los días de la semana. Los invitamos entonces para que nos sigan ahí nuestro canal en Soy ICT. Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos con Jimmy Chamorro.